Buenos días, chicos. Hoy empezaremos con el tema del cuarto parcial. Es el primer tema del último parcial de Historia Universal Antigua. Y el tema de hoy para poder trabajar es la ilustración. ¿Alguien recuerda qué es la ilustración? Si podemos recordar en las clases anteriores la Edad Media y el Renacimiento, sabemos que la ilustración es literalmente la primera parte de la época moderna en la cual vivimos. Gracias a esta etapa podemos utilizar muchos de los aspectos filosóficos y científicos que surgieron en esa época hasta nuestra actualidad. Pero, ¿qué fue la ilustración? La ilustración fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que se desarrolló en Europa, principalmente en los países de Francia, Alemania e Inglaterra. Este se desarrolló durante todo el siglo XVIII y se prolongó en algunos países hasta el siglo XIX, casi llegando al principio de la Revolución Industrial. Su nombre, la ilustración, procede del objetivo de que las luces de la razón le dieron el conocimiento al ser humano para librarse de la ignorancia. De esa manera, alejarnos de las ideas relacionadas con la religión que nos impedía usar nuestra razón. Este movimiento impulsó a grandes pensadores, a científicos, a llevar a grandes cambios sociales, culturales y políticos a través del uso de la razón. Sabemos que durante el Renacimiento el raciocinio está empezando a utilizarse, pero ellos lo utilizaban prácticamente de las ideologías del pasado, o sea, de los pensadores antiguos como Aristóteles, Sócrates y Platón. Fue durante la época de la Ilustración cuando empezaron a surgir ideas propias de ellos. Vamos a definir algunas características de la Ilustración para diferenciarlos de lo que es la Edad Media y el Renacimiento. Primera característica: hacen uso de la razón como principal base del conocimiento del ser humano. A diferencia de la Edad Media, que eran teocéntricos, y del Renacimiento, que era una función antropocéntrica, la Ilustración se caracterizó por el uso principal del raciocinio, ya prácticamente alejándonos de las ideas religiosas. 2. Esto lo habíamos mencionado. Sucede principalmente en los países de Francia, Inglaterra y Alemania. Prácticamente estos países fueron los principales promotores de la Ilustración. Fue hasta después, llegando al siglo XIX, cuando se empezó a utilizar en los demás países europeos. 3. Inspiró grandes cambios sociales y culturales, especialmente como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue principalmente uno de los movimientos muy importantes de Europa. De hecho, gracias a la Revolución Francesa podemos recordar que se dio la oportunidad a librarse de las márgenes españoles al país mexicano. La Revolución Francesa fue uno de los antecedentes de la independencia de México. 4. La Ilustración buscaba la felicidad a través de los principios de libertad e igualdad. Muchos pensadores, por ejemplo Montesquieu, Rousseau, Robespierre, que vamos a mencionar más adelante, defendían la idea de la igualdad en los pensadores. De hecho, la idea de derechos naturales que fomentó durante la Revolución Francesa fueron base principal de lo que hoy conocemos los derechos humanos. 5. Le dan mucha importancia al interés por la naturaleza. Los pensadores e impulsores de la Ilustración consideraban que la mayor fuente de riquezas
era la tierra y su mejor explotación, llegaban a un punto del uso de la agricultura para erradicar principalmente el hambre y la pobreza en la humanidad. 6. Es un movimiento laico. Descarta el interés hacia un Dios y lo apunta directamente al hombre como un ser humano y la importancia de la humanidad antes de la religión. 7. Es muy relacionado con la doctrina antropocentrista, la cual concibe que el ser humano como el centro del universo. Sin embargo, es muy importante reconocer que la razón humana es la principal centro del pensamiento, no el ser humano como decía en el Renacimiento. El Renacimiento decía que el ser humano era un ser perfecto con todo lo de su anatomía. Sin embargo, fue en la Ilustración cuando consideraron al ser humano un animal racional, la cual su importancia sobre los demás seres naturales era el uso de la razón. Y por último, da lugar al movimiento enciclopedista, o sea que consistía en dejar todo en evidencia escrita a través de libros documentados y grandes obras de los pensadores que llevaban su investigación para transmitirlas a futuras generaciones. Recordemos que Sócrates, Platón, Aristóteles y muchos otros filósofos nunca escribieron obras. Las obras que tenemos hasta la actualidad fueron porque sus alumnos los escribían como tomar apuntes sobre lo que mencionaban. Fue hasta en la época de la Ilustración cuando le dieron la importancia de escribir obras para que queden para las demás generaciones provenieras. Ya tomando en cuenta las características que se mencionan durante la época de la Ilustración, podemos ahora definir algunas causas que trajeron consigo estas. Entre las causas principales de estos movimientos mencionados podemos mencionar el surgimiento de los intelectuales. Quiere decir que aparecieron intelectuales que clamaban por darles al ser humano la mayor importancia y que no aceptaran la providencia de la iglesia, o sea, que no se dejaran regir por ideas religiosas. Eso desembocó a un gran movimiento filosófico y político para la sociedad. Desde aquel entonces hasta nuestros tiempos, el pensamiento científico racional está alejado de la religión. Las necesidades de la sociedad era encontrar respuestas. O sea, las inquietudes que nos traían grandes incertidumbres humanas, como lo que es el gobierno, la política, no solamente la religión, tenían que ser explicadas, identificadas y solventadas. O sea, si surgía algún problema que podía ocasionar al gobierno un factor dañino, se tenían que buscar nuevas soluciones de manera razonable. La burguesía. Esto es algo muy importante, ya que los burgueses empezaron a aparecer desde la época del Renacimiento. Sin embargo, el surgimiento de esta clase como una elevación o una posición económica cambió lo que es el equilibrio del poder en el aspecto político, ya que algunos burgueses incluso tenían un poder superior o una economía mayor a lo de algunos reyes. La Revolución Francesa. Como mencionaremos más a detalle más adelante, la revolución cambió el enfoque del mundo y la disminuyó en creencias más dirigidas al pueblo. La sociedad de la monarquía se convirtió en un aspecto
más obsoleto y muchos países siguieron esta idea después de que Francia derrocara su propio gobierno. Pero esos puntos lo veremos más adelante. Y otra de las causas más importantes fue la razón ante las creencias religiosas en la ciencia. Esto es muy importante y quiero aclarar que lo vamos a estar mencionando tanto en antecedentes como causas, consecuencias y en otros aspectos, ya que para el momento la ciencia era enfrentada por la religión, porque los personajes importantes como Locke, Newton en Inglaterra y Robespierre en Francia, Montesquieu, etc., comenzaron a explicar creencias sin acudir a la fe. Vamos a recordar que Newton fue uno de los principales científicos y filosóficos que explicaron la gravedad como parte del movimiento de la Tierra. Eso ocasiona que incluso la religión no pudiese competir contra esas ideologías. Y como todas etapas, la Ilustración trajo consigo también algunas consecuencias. En este periodo de casi un siglo surgieron muchas de estas, entre las que se pueden destacar un gran aporte a la ciencia. Con los descubrimientos y nuevos pensamientos y surgimiento también de nuevas teorías en materia de matemáticas, física, astronomía, etc., la Ilustración fue un gran momento para el desarrollo científico, ya que no eran obstruidos ni censurados por un gobierno que estaba bajo órdenes religiosas. El surgimiento de nuevas ideas. Prácticamente, como mencionamos en el punto anterior, la tolerancia y la igualdad política dentro de pensadores científicos como de la religión natural dio a la sociedad una etapa propicia para desarrollarse con la razón y el uso del pensamiento humano antes de las ideologías teocéntricas religiosas. Eso dio punto para poder desarrollar más y más formación científica, llegando hasta lo que nosotros conocemos. Un ejemplo sería, por no mencionar uno difícil, es que durante la época de la Edad Media y principios del Renacimiento estaba prohibido experimentar o estudiar el cuerpo humano. Gracias a que durante a finales del Renacimiento y principios de la Ilustración esto ya no era como un tabú, dio paso a la medicina moderna, a lo que es obvio mencionar que ha salvado a muchas vidas en solamente el hecho del estudio de la anatomía humana. El siguiente punto fue el cambio del pensamiento de la sociedad y obviamente el enfrentamiento del pueblo contra la monarquía absoluta. La monarquía absoluta lo explicaremos en la siguiente clase, pero para punto de explicación hay que entender que, como su nombre lo menciona, la monarquía absoluta tenía todo el poder sobre el pueblo, y gracias al cambio de pensamiento durante la Ilustración se permitió la transformación ideológica de un producto de gobierno que se podía recrear y modificar para el convenio del pueblo. El surgimiento de grandes filósofos también fue una de las consecuencias. Ya conocíamos a varios, pero ellos eran griegos antiguos. Durante la Ilustración surgieron nuevos pensadores de ideologías más aptas para la época, como Descartes o Locke. Y por último, el cambio en la temática del arte.
Si bien vemos que en la Edad Media todo era teocentrista, o sea que tanto el arte como otros aspectos filosóficos tenían que dirigirse hacia una religión, y en el Renacimiento hacia la naturaleza, fue el cambio temático del arte de la ilustración que dio más prominente al pensamiento natural, al hombre y a sus costumbres como foco central de la obra. Por eso durante la época de la Ilustración podemos ver obras en las cuales se ven congresos, desarrollos políticos, pensamientos ideológicos, incluso desarrollos de monarquías y doctrinas democráticas, más que solamente personas de gran belleza desnudos en bonitos fondos. Y para poder mencionar esto, podemos identificar una de las cosas que dieron paso a la Ilustración. Obviamente, una etapa se puede definir por las personas que vivieron y que dieron un aporte. Por eso mencionamos los principales pensadores de la Ilustración. Durante la Ilustración se destacaron grandes representantes, ya sean tanto filósofos como científicos e incluso artistas, que con sus obras inspiraron en ideas que difundieron este movimiento entre los principales países que los rodeaban, aparte de Inglaterra, Francia y Alemania. Entre estos podemos descartar en orden cronológico a René Descartes de 1596 a 1650, que fue considerado como uno de los naturalistas que respondió al uso de razón y únicamente podía ser comprendido su filosofía por medio del pensamiento racional. Incluso parámetros matemáticos como el plano cartesiano están inspirados en las ideas de René Descartes. John Locke, de 1632 a 1704, creía que el hombre obtenía conocimientos a través del tiempo por medio del empirismo. Si recordamos, el empirismo es la acción de aprender por medio de experiencias. Louis Montesquieu, de 1689 a 1755, desarrolló la doctrina de la división de poderes de gobierno. Gracias a Louis Montesquieu podemos diferenciar y dividir el gobierno en tres grandes poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que utilizamos incluso en nuestra época. Francisco Voltaire, de 1694 a 1738, escribió grandes obras de ideas ideológicas, principalmente en la política. Era francés y defendió la libertad de pensamiento, y obviamente dio en duda no solamente los aspectos políticos de su época, sino también criticó la intolerancia que tenía la religión frente a los pensadores que desarrollaban cosas que contradecían su ideología teocéntrica. Jean-Jacques Rousseau, o James Rousseau como se menciona, de 1712 a 1778, uno de los principales pensadores de la época de la Ilustración, que defendió el pensamiento de un Estado democrático que garantizaba la equidad de toda la población. Y por último, Denis Diderot y Jean d'Alembert, que impulsaron un movimiento enciclopedista, como mencionamos anteriormente, es la cual reunía en orden alfabético los pensamientos y conocimientos de filosóficos de la época, llevando una obra escrita para poder estudiarlos y leerlos en generaciones venideras, desarrollando así la ideología de el pensamiento escrito. Bien chicos, para acabar del tema,
La Ilustración fue un movimiento intelectual y cultural que dio paso a la etapa de la Edad Moderna. Hay que recordar también que a pesar de que los pensamientos de raciocinio eran más factibles que en la época del Renacimiento, también tuvieron sus grandes problemas durante su crecimiento. Uno de ellos es el de la Revolución Francesa, que veremos en la siguiente clase. Hay que recordar también que los pensamientos filosóficos de la época no estaban completamente incluidos entre ellos, ni tampoco estaban por separado. Era una unión equitativa y conveniente. Si algún filósofo consideraba una idea sustentable de algún otro, lo absorbía y lo mejoraba, si no, también lo podría descartar. Bien, chicos, nos quedamos en este tema. Esperemos que hagan sus tareas de modo. Este es el primer tema del cuarto parcial. Estemos pendientes de lo que queda y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde.